Bienvenidos. ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Como les decía recién hace unos minutitos, hoy es nuestra última clase, ¿sí? Con esta comisión. Así que los invito muy especialmente a poder sacarse todas las dudas que les quedaron, poder preguntar a partir de la propia experiencia, de cómo están trabajando, ¿sí? De los aspectos en los que ven más dificultades, de qué cuestiones les cuestan, qué avances ven en los chicos. Bueno, todo esto, ¿sí? Vamos a retomar lo que estábamos haciendo la clase pasada. La clase pasada nosotros primero comenzamos a partir de un intercambio un poco espontáneo y tratando de que cada uno comentara de los que querían sus experiencias, ¿no? Cómo venían trabajando con el programa, qué dificultades tenían, qué fortalezas veían, qué avances veían en los chicos también. Luego, a partir de ahí, comenzamos a compartir una de las secuencias de Klofkina, ¿sí? Del cuadernillo 3 de Klofkina. Era la secuencia de la letra B, ¿sí? Y empezamos a hacer todo un repaso de cómo se modelaban cada una de las actividades, ¿sí? Ya viéndolo desde el marco de los materiales, ¿sí? No tanto como en abstracto, sino viéndolo a partir de las propias consignas. Así que la idea para el encuentro de hoy es poder completar esa secuencia, ¿sí? Y si nos llega a quedar un poquito de tiempo, vamos a culminar el encuentro haciendo algunos repasos de un registro de una intervención para la producción textual, ¿sí? Así que bueno, la idea, como les digo, es que ustedes aprovechen, ¿sí? Este último encuentro para poder sacarse las dudas, ¿sí? De todo lo que vienen trabajando, que se animen a preguntar, que se animen a participar, ¿sí? Bueno, dicho esto, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ahora sí, y vamos a bajar, ¿sí? Nosotros estamos en aquí, fíjense. Lo vamos a mostrar rápidamente. Habíamos visto cómo se presentaba el sonido con una gitanjáfora, ¿no? Para exponer a los chicos a un mismo sonido, que es el que se quiere enseñar a trabajar, ¿sí? Luego de esto teníamos, fíjense, la presentación de los 4 tipos de letras. A continuación teníamos las actividades de reconocimiento de sonido inicial, ¿sí? La presentación del sonido, la consolidación, ¿sí? Y la discriminación, porque aquí ya aparecían estímulos que no comenzaban con ese mismo sonido inicial, entonces aquí tenían que discriminar. Luego llegamos a ver, esto lo digo ahora rapidito, recuerden que en el encuentro anterior esto lo explicamos con mucho detalle, pero ahora nos estamos poniendo en situación para retomar. Luego vimos todas las actividades que tenían que ver con el trazado. Entonces teníamos aquí los pregrafismos, en este caso de este rasgo, ¿sí? De esta letra que también es coincidente con la E, con la L, ¿sí? En este caso, este rasgo va a conformar la parte de arriba de la letra B larga cuando la aprendamos a trazar, ¿no? Aquí ya teníamos la letra B propiamente para trazarla completa, ¿sí? Primero con el dedo índice pintado con témpera. También tengan en cuenta que se puede hacer en el aire, con harina, con arena, una bandejita con arena, siempre de lo macro a lo micro para aprender la direccionalidad del trazado y después poder trazarla más chiquitita en una hoja. Luego teníamos la práctica del trazado a lo largo de los renglones, teníamos también esta actividad de contornos, ¿sí? Que relacionaba el trazado de la letra con el reconocimiento del sonido inicial de distintas palabras, ¿sí? Y luego teníamos el trazado de la letra en el marco de una palabra, ¿sí? Y la actividad de letras enlazadas, ¿no? En donde se trabajaba justamente esa unión entre una y otra letra, ¿sí? Bien. Y luego ya comenzábamos con la parte de las correspondencias, ¿sí? Yo creo que nos habíamos quedado en esta parte, Lili, ¿no? Habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Sí, ¿Sí? sí.
Buenísimo. Perdón, no podía prender el micrófono. Me di cuenta, me di cuenta. Perdón, perdón. No hay problema. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Que ahora ya vamos a trabajar una habilidad distinta acá, ¿no? Primero con los chicos trabajamos conciencia fonológica, ¿no? Reconocimiento del sonido inicial con distintas actividades, luego la práctica del trazado de la letra y ahora vamos a trabajar la correspondencia, ¿sí? En donde los chicos lo que van a hacer es aprender a reconocer visualmente una letra y la van a asociar, la van a relacionar a un determinado sonido que ellos ya tienen almacenado en su memoria. ¿Por qué? Porque previamente trabajamos primero el reconocimiento de ese sonido inicial, ¿sí? Entonces, fíjense, acá les propongo que vayamos recordando el modelado, ¿no? Entonces, fíjense, siempre recuerden que la consigna está relacionada con algún marco narrativo de fondo y con cierta acción que tiene que hacer Klofkina, ¿no? En este caso dice, Klofkina encontró la letra B y quiere lanzársela a los elementos que empiezan con B, ¿sí? Nombramos los elementos y le mostramos a Klofkina cuáles empiezan con B. Fíjense, no decimos cuáles empiezan con B porque B es el nombre de la letra y otra cosa es su sonido. Y esto los chicos lo tienen que aprender ya de entrada, que una cosa es el sonido, es como suena la letra, y otra cosa es su nombre, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo modelaríamos esta actividad? ¿Querés comentarla, Lili, rapidito? Esta sería de presentación de la correspondencia, ¿sí? Estamos en la presentación de la correspondencia, sonido de la letra, perdón. Espera que voy a buscar el cuadernillo que lo veo mejor. Dale, tranqui, te esperamos. ¿Querés que te diga la página? Dale, Es la página 9, según lo que yo tengo aquí. bien. Sí, estamos con el tema de la letra. Bien. Y acá, como trabajamos, nos fijamos que tenemos la letra en imprenta minúscula, ¿sí? Entonces significa que estamos trabajando, ¿sí?, el tema de la correspondencia, pero ya de la lectura, fíjense. ¿Eh? Entonces, primero, bueno, no hace falta que volvamos a decir los elementos que tenemos porque ya los venimos trabajando en las anteriores actividades. Entonces no hace falta porque ya los niños tienen idea de lo que Claro. significa cada una de estas imágenes, ¿no? Entonces, pero le decimos, ¿ustedes saben que Closquina encontró la letra B? Le decimos la letra B, porque ahora hablamos de letra, y quiere lanzársela, es decir, quiere tirársela a los elementos que empiezan con B, o sea, con la letra B. Nombramos los elementos y le mostramos a Closquina cuáles empiezan, ¿sí?, con esa letra, ¿no? Entonces, empezamos a decir el nombre de los elementos que tenemos acá. Tenemos acá el primero, decimos, botón. ¿Se la va a lanzar Closquina? Sí. Bañera. ¿Le va a lanzar la letra B, Closquina? Sí, van a decir los chicos. Tenemos acá, uso. ¿Empieza con la letra B? Sí, lo vamos a lanzar también. Después seguimos, tenemos acá, bebé. ¿Empieza con la letra B? Escuchen, bebé. Le lanzamos también la B que tiene Closquina. Y así también hacemos con ballena, ¿sí? Una vez que hacemos esa actividad, le decimos a los nenes, le lanzamos, pero escuchen, ahora tenemos que marcar con una cruz. ¿Eh? Entonces, después que hacemos el proceso de lanzar la B, le dejamos la tarea para que cada uno la realice en su cuadernillo. ¿Eh? Marcar con una cruz, ¿sí?, cuáles son los elementos que empiezan con esa letra que le hemos mostrado, ¿sí? Entonces ahí los niños lo van a ir haciendo en su cuadernillo y la maestra va a ir pasando por los bancos y va a ir fijándose si los niños están haciendo bien esta actividad. ¿Eh? Va a ir recorriendo, ¿sí? Pero primero ese de lanzar
Es como para que los niños se den cuenta, ¿no? Y después la actividad la resuelve cada uno en su cuadernillo. Tal cual. Gracias, Lili. Espectacular la explicación. Y fíjense, bueno, de última también el docente puede hacer uno como ejemplo de marcar una cruz, ¿no? Pero fíjense que en esta actividad uno podría decir, ah, bueno, pero ¿y en dónde está el desafío si al final todos empiezan con B? Bueno, justamente ahí está el desafío, ¿sí? Porque acá no se trata de discriminar, acá se trata de asociar un sonido que ellos ya conocen a una letra, ¿no? Entonces se está presentando la correspondencia, se les está enseñando a reconocer visualmente esta letra en imprenta minúscula, porque es la letra que permite el desarrollo de la fluidez lectora, y se los está invitando a poder relacionar esa letra con el sonido que ya conocen. Entonces, por eso acá todos esos elementos, ¿sí? Comienzan con B, ¿sí? Con el sonido B de la letra B, ¿sí? Entonces, a todos los van a tener que marcar con una cruz, ¿no es cierto? Y en el segundo caso, la segunda actividad de esta misma página, ya sí, esta implica una dificultad mayor, porque fíjense que implica la discriminación respecto de otros sonidos, ¿no? Entonces dice la consigna, ayuda a Closquina a cargar en el auto de la letra B solamente los elementos que empiecen con B, unimos con una línea. Acá la dinámica es distinta, ¿no? Porque nosotros tendremos que cargar en el autito, ¿sí? Que eso lo hacemos mediante la acción de unir con una línea, ¿no? Los elementos que correspondan, es decir, los elementos que empiecen con B. Para eso hay que nombrar todos los elementos, ¿sí? Botón, uva, bigote, buzo, rosa, ¿sí? Etcétera. Los vamos a nombrar todos, siempre prolongando el sonido inicial. Les vamos a pedir a los chicos que los nombren de esa manera y luego les vamos a empezar a preguntar. Bueno, a ver, botón, ¿empieza con B? Sí, muy bien, lo vamos a unir entonces, ¿no? Pero lo dejamos para más adelante. Uva, ¿empieza con B? Bueno, esperamos que los chicos nos digan, no, no empieza con B. Bien, entonces este no lo unimos. Después, bigote, empieza con, y así con todos. Obviamente que después de toda esta conversación y después de, digamos, resolver la actividad de manera colaborativa, luego los chicos lo hacen en el libro, ¿sí? Ahí viene el momento en donde ellos van a unir con flechas. El docente va a hacer una de las líneas como ejemplo, ¿no? Va a unir, por ejemplo, un botón con el autito para modelar justamente con un solo ejemplo qué es lo que hay que hacer y los chicos trabajarán con el resto de los dibujos, ¿sí? Decidiendo cuáles van a unir con el autito y cuáles no, en función de los que empiecen con el sonido o no, ¿sí? Entonces ahí tienen que discriminar respecto de otros sonidos iniciales, ¿no? Por ejemplo, respecto del sonido U y respecto del sonido R, ¿sí? Bueno, muy bien. Una aclaración, ¿no? Cuando de repente vemos que, no sé, preguntamos, a ver, uva, empieza con sonido, con B, y supónganse que alguien nos dice sí. Bueno, obviamente que ahí lo que tenemos que hacer es volver a modelar y volver a modelar hasta que ellos puedan identificar que efectivamente no empieza con el mismo sonido, ¿no? Yo estoy diciendo buba o estoy diciendo uva, ¿sí? Uva o uva. Bueno, y así con lo mismo con los demás si surge alguna dificultad. Siempre cuando surge alguna dificultad no se trata de decir sí o no, sino se trata de volver a modelar hasta que veamos que ese niño efectivamente puede reconocer que se trata de otro sonido que no se corresponde con la letra B. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, seguimos avanzando, ¿sí? Y tenemos la actividad de pista visual fonética, ¿sí? Que siempre decíamos que era una actividad que a veces como que nos costaba un poquito entender de qué se trataba esta actividad, ¿no? No sé si alguien recuerda. Bueno, fíjense que aquí, en esta actividad, nosotros podríamos, digamos, desconcertarnos con algo, ¿no? Porque dice, pintamos el hipopótamo que contiene palabras que comienzan con la letra B, ¿sí? Fíjense que aquí no se trata de que lean estas palabras, porque estas palabras contienen correspondencias que los chicos todavía no conocen, ¿sí? Entonces, los chicos todavía no pueden leer, ¿sí? Estas palabras.
Entonces, ¿de qué se trata la actividad? Se trata de que el docente las lea, es decir, que modele esa lectura, sobre todo prolongando ese sonido inicial para que ellos lo puedan asociar fácilmente esa letra que están aprendiendo al sonido que ya conocen, pero que puedan ver esa correspondencia en el marco de una palabra, es decir, no con la letra sueltita, sino en el marco de una palabra, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar, no es lectura, o hay quienes la llaman también lectura por pista visual fonética, pero propiamente no es decodificación, ¿sí? La decodificación se logra cuando el niño o la niña puede decodificar, es decir, puede convertir cada uno de los grafemas de las letras que ve en sus correspondientes fonemas que ya tiene almacenado, ¿sí? En este caso, quien lee es el docente. Y el chico lo que hace es reconocer dónde hay palabras que empiezan con B y dónde no. Y tendrán que pintar, en este caso, el primer hipopótamo, ¿sí? Pero ¿cómo se trabaja el modelado? Como les decía recién, leyendo las palabras, prolongando ese primer sonido inicial, ¿sí? Muy bien. Y luego tenemos una actividad muy linda, ¿sí? Que responde a la habilidad de la segmentación, ¿sí? De todos los sonidos dentro de una misma palabra, ¿sí? Se llama tren de los sonidos, ¿sí? Que en realidad la actividad se llama cazasonidos o atrapasonidos, y aquí tenemos este nombre especial dentro del material que es tren de los sonidos, ¿no? En este caso, Kloskina quiere viajar en el tren de los sonidos, como dice la consigna, y nosotros los chicos la van a ayudar poniendo una X en cada vagón a medida que prolongamos los distintos sonidos de la palabra, ¿sí? Entonces fíjense con muchísimo cuidado, aquí los vagoncitos del tren, recuerden, no son para escribir las letras, son para colocar las cruces. Las cruces no se colocan al tuntún, sino que las va a colocar el chico a medida que el docente va haciendo ese modelado en donde va prolongando todos los sonidos de una palabra, ¿sí? Siempre esta actividad normalmente también tiene como dos partes, ¿no? Una parte que se hace más de manera colaborativa y otra parte que se hace en los cuadernitos, en los libritos, ¿no? En la primera parte que se hace de manera colaborativa, el docente lo que propone es pasar a uno de los chicos, ¿sí? Que hace de voluntario en ese momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pasa Lili, ¿no? Yo le digo, Lili, ¿querés pasar al pizarrón? Bueno, Lili va a atrapar los sonidos de la palabra, ¿sí? Entonces, primero les vamos a preguntar a los chicos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué ven acá? ¿Ven un buzo? Bueno, de todas maneras, como decía Lili hace un ratito, ya aclaramos que es un buzo anteriormente, así que ya lo tienen claro, pero por las dudas acá en el casasonido lo volvemos a preguntar. Bueno, es un buzo. Entonces, el docente va a decir, yo ahora voy a nombrar este dibujo, voy a decir esta palabra, pero estirando todos los sonidos de la palabra, ¿sí? Y van a estar todos estirados y todos de la manito, sin separarlos, ¿no? Esto es muy importante, no cortar los sonidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a modelar la actividad? Bueno, de esta manera, ¿sí? Fíjense, esto para que ustedes recuerden, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que no hay que hacer? No hay que separar en sílabas, ¿sí? No se trata de decir buzo, porque acá no les estamos enseñando a separar en sílabas, les estamos enseñando a identificar, a poder deslindar todos los sonidos dentro de una misma palabra, ¿sí? Segmentar una palabra en los sonidos que la componen es una habilidad fundamental para seguir desarrollando las correspondencias, ¿sí? Poder identificar justamente cuántos sonidos componen una palabra, poder identificarlos como sonidos distintos dentro de una misma palabra, ¿sí? Y otra cosa que se puede hacer después de eso es preguntarle, bueno, a ver, ¿cuántos sonidos distintos escuchaste? ¿No? Bien, entonces recuerden que en esto consiste esta actividad. No se trata de poner las letras en los casilleros, no tiene nada que ver con eso. Una vez que los chicos ya han desarrollado bastante más, ¿no? Han conocido muchas más correspondencias y ya conocen también cómo se trazan muchas letras que les permita por ahí escribir la palabra. Más adelante, después de hacer el casasonido, se les pide que escriban la palabra completita
en un renglón abajo. ¿Por qué? Porque les vamos a pedir que la escriban en cursiva. Y para escribirla en cursiva, las letras no pueden estar en un casillero por cada una por separado, sino que tienen que estar todas juntitas en un renglón de abajo. Eso cuando los chicos ya conocen muchas más sonidos y letras, de manera que puedan escribir una palabra. Entonces, esta habilidad les permite, ¿sí?, desarrollar y consolidar las habilidades de escritura, porque ahí los chicos van aprendiendo a hacer el autodictado, ¿no? Esto en el que ellos van haciendo esto mismo, que lo van diciendo bajito, mientras ellos mismos van escribiendo la palabra, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que les haya pasado? ¿Alguna duda que tengan respecto de esto en la implementación? Tengan en cuenta que el cazasonidos también es una palabra que nosotros proponemos hacer varias veces por semana, ¿sí? Más allá de que acá, por ejemplo, aparece en esta secuencia, ¿sí? Pero es una actividad que ustedes la pueden ir haciendo, por ejemplo, 3 veces por semana, ¿sí? Tomando en cada vez que la repiten, por ejemplo, 3 palabritas distintas, ¿sí? Las hacen en el pizarrón, con cada una hacen pasar a un chico distinto y después lo replican en su cuaderno y ahí sí, esa me había faltado decirles. Luego de esto, ¿qué se hace? Se borra el pizarrón, porque vamos a suponer que esto lo hicimos además en el pizarrón, como dijimos recién. Lo borramos del pizarrón, ¿sí? Y el docente vuelve a modelar ese cazasonidos, prolongando de esa manera, y ahora cada chico lo va a resolver en su librito, ¿sí? Y el docente, por supuesto, irá revisando para ir viendo de qué manera lo hacen, porque no se trata solamente de ver si puso 4 cruces o no, se trata de ver en qué momento las pone, porque si el chico agarra y pone así y el docente ni siquiera empezó a modelar la palabra, nos estamos dando cuenta de que ese chico no está desarrollando conciencia fonológica, ¿sí? Entonces se trata en ese caso de poder ir viendo de a poquito, voy mirando, un día voy mirando a uno, otro día voy mirando a otro y así. Por eso es tan importante reiterar esta actividad, porque yo tengo que ver en qué momento van colocando las cruces, si eso es acorde o no a el modelado de la palabra. ¿Me explico? ¿Sí? Lili, ¿vos querés agregar algo de esto? Sí, te veo con ganas de Estoy hablar. mirando, perdón Sí, que miré, acá Nora en el chat pregunta, esto es importante que lo aclares. Dice, yo tengo una duda con la realización del sonidos. Este debe estar en imprenta minúscula o cursiva o en ambas letras. Acá el sonidos se trabaja con imágenes, porque estamos trabajando con ciencia fonológica, estamos trabajando con exactamente. habilidades. Ahora, si ella se refiere a que después que casa el sonido el niño va a escribir la palabra, tiene que escribirla en cursiva, porque nosotros estamos promoviendo la escritura en letra cursiva, ¿sí? Los Exactamente. sonidos se trabaja con imágenes. Exactamente. O sea, el cazasonidos en sí es como dice Lili, el cazasonidos en sí son sonidos. ¿Sí? Hay una imagen que nos permite evocar una palabra, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer es decir cuántos sonidos tiene esa palabra. Y los sonidos se atrapan marcando cruces en cada casillero. Acá no hay letras, ¿sí? Después, si en una segunda etapa, como les decía yo, más adelante, les queremos hacer escribir la palabra, porque ellos ya conocen muchas más correspondencias, ahí se las hacemos escribir en cursiva. ¿Sí? Bueno, buenísimo, buenísimo. Y luego ya tenemos, fíjense, en la secuencia ya Perdón, tenemos, Bárbara, ¿te puedo sí, interrumpir un poquito? Porque sí, por acá supuesto, en por el chat supuesto. hay otra pregunta que me parece re importante también que la aclares, que dice que en el tren debe tener sí o sí la misma cantidad de vagones que letras tiene la palabra. Sí, debe tener la misma cantidad de vagones que sonidos tiene la palabra, ¿sí? Acostúmbrense a hablar de sonidos, porque no se trata acá de ver las letras. Acá, fíjense, si ustedes hablan de letras en el casasonidos, esto nos lleva a un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo lluvia, ¿cuántos sonidos tiene la palabra? A ver, ¿cuántos sonidos tiene la Tiene palabra 5 sonidos. lluvia? ¿Qué? Tiene 5 sonidos. Tiene 5 sonidos, pero ¿cuántas letras tiene? 6. 6. ¿Por qué? Porque la primera en realidad es un dígrafo, ¿sí? Pero el dígrafo corresponde a una sola cruz, ¿sí? Porque produce, esas dos letras juntas producen un único sonido.
Lo mismo nos pasaría con la CH, ¿sí? O Por de ejemplo, lado. ¿sí? O lo mismo nos pasaría con la R. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no mezclar letras con sonido. Nosotros acá estamos trabajando sonidos, ¿sí? De hecho, es muy útil también trabajar el casasonidos cuando justamente queremos mostrarles que hay un dígrafo que se corresponde a un sonido y que son dos letras que se corresponden con un único sonido, porque nos permite ver esa diferencia, ¿sí? Por eso les digo, casa sonidos, ¿sí? Casa sonidos trabajamos con sonidos, no estamos trabajando con letras, ¿sí? Bien. Me parece muy interesante que quienes están escribiendo en el chat, si quieren, vayan activando el micrófono o levantando la mano y pregunten, porque yo les cuento que como estoy compartiendo pantalla, no veo nada de lo que escriben en el chat, ¿sí? Entonces, si Belén me avisa o si Lili me avisa, genial, pero si no, yo no me entero, ¿sí? Entonces, les propongo, porque además es más lindo escucharlos hablar a ustedes, que se animen a preguntar activando los micrófonos, ¿no? Van levantando las manos y vamos preguntando, ¿sí? Lo que necesiten. Y bueno, y si no, las chicas me irán avisando cuando lo vean. Belén, Lili, párenme, yo sigo avanzando porque veo que no intervienen, pero ustedes párenme las veces que necesiten, ¿sí? Porque la idea es poder aprovechar esta última clase para eso, ¿sí? Guadalupe, te Bárbara, veo con el micrófono activado, sí. si pusiéramos helado, entonces, la H la sacamos ¿la sacamos como casillero o explicamos No, que no no va. suena? Y no, técnicamente para el casasonido la tendrías que sacar, La saco. sí. Bien. Eh, Bárbara, acá hay Sí. otra, escucha esto. ¿Qué no pasa cuando hacemos casa sonido nosotros en el aula? Por ejemplo, lluvia. ¿Ponemos 6 lugares? No, No, 5. justo, claro, exactamente, justo lo que estaba diciendo recién, ¿sí? Si estamos trabajando con sonidos, no puede haber 6 lugares, porque lluvia hay 5 sonidos. Lluvia, ¿sí? Lo mismo con las palabras que tienen CH, ¿sí? El tema es que si tenemos algún niño más adelantado, no tendríamos que aclararlo porque en realidad aquel que entiende que lluvia va con él y son dos, es como que no se puede prestar a confusión. Bueno, por supuesto que lo tenés que aclarar. Claro, Obvio, eso obvio. Lo que pasa es que por eso, dependiendo de qué chicos tengas, en qué situación en cada caso, quizás cuando estés presentando la ELE, capaz que ya no haces tanto casasonido, no sé, depende, digamos. Pero si lo haces, por supuesto que lo tenés que aclarar. Eso sí, obvio, pero lo que importa es no mezclar sonido con letras, ¿sí? Porque los Y casilleros no son para las letras, eh, son para los sonidos, ¿sí? también eh, se me ocurre pensar, decir, comparto, no sé, vos me corregirás si no estoy acertada, que deberíamos evitar, ¿sí? Imágenes que llevan H para trabajar el casasonido, porque justamente estamos hablando Sí. de sonidos y la H no tiene sonido. No, por Eso eso lo deberíamos dejar para cuando el niño ya esté un poco más avanzado. exactamente. De hecho, eso es lo Hola, que iba a perdón, decir, perdón, respondo esto que comentó Lili y dale. ya voy, ¿sí? Lo que digo es, estas cuestiones ortográficas, ¿no? Como el tema de la H, se ven más adelante, cuando los chicos ya tienen consolidado todo este trabajo y toda esta lógica y esta dinámica de poder aislar un sonido, reconocerlo, identificarlo y poder asociarlo a una letra, ¿sí? Si yo estoy en esta etapa inicial, no voy a presentarles la H, claramente no. Ustedes se van a dar cuenta que la H no aparece en los primeros cuadernillos de Klofkina. ¿Por qué? Y por esto, ¿sí? Y tampoco todas las cuestiones ortográficas de B larga, B corta. Fíjense que eso aparece en el cuadernillo 5 de Klofkina, ¿sí? C sí, lo mismo, ¿sí? Aparece en el cuadernillo 5 de Klofkina. Entonces, todas las cuestiones ortográficas implican hilar todavía más fino, porque la cuestión ortográfica implica que a veces un mismo sonido está representado perdón, que una misma letra tiene dos sonidos distintos o al revés, ¿sí? Que un mismo sonido está representado por dos letras distintas, como en el caso de B larga, B corta, ¿sí? O como el sonido S, que a veces está representado por la C delante de E, I, a veces está representado por la S, a veces está representado por la Z. Entonces, todo eso, obviamente que no se ve en la etapa
no se debe trabajar en la etapa en la que yo le estoy enseñando a reconocer los sonidos y asociarlos a una letra. ¿Sí? Fíjense que acá estamos mirando el cuadernillo 3 de Klofkina, donde todavía estamos presentando letras que son bastante frecuentes, ¿sí? En el español, ¿sí? No aparecen todavía estas cuestiones ortográficas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender en qué momento, y esto nos lleva a poder entender mejor la progresión de los materiales, ¿no? Sí, alguien iba a preguntar algo No, recién. además que estas Sí, cuestiones ortográficas están recién en el Cristina 5. claro, por eso. Por eso se presentan ahí, digamos, porque no se puede trabajar antes cuando uno justamente les está enseñando toda esta lógica, ¿no? De poder. Bárbara, Sí, yo entiendo lo que estás diciendo, sí, pero surge, como decía Guadalupe, surge cuando lo estás trabajando con los chicos. A mí me pasa permanentemente que tiran palabras con H, como sí, helado, por ejemplo, como hipopótamo, que tiran sí, palabras sí, con H, te entiendo, pero y les perdóname, digo, y te hago una como, pregunta. espera, esperame un ¿Tiran segundito que palabras te para termina la qué? idea. Espera, entonces en realidad el sonido está perfecto. Hoy justamente estábamos trabajando con la I y sí, tiraron hipopótamo. Y perfecto, le digo, sí, muy bien, el sonido es de I, pero les aclaro que va con H. Ah, O obvio, pero sea, eso yo es les digo, obvio. sí, perfecto, va muy bien, el sonido es de I, pero esa palabra va con H, pero la H es muda, por eso sale el sonido I. Claro, por Pero eso no está lo dejo perfecto lo que. pasar, ¿no? No, no, está perfecto. Yo no estoy hablando de dejar pasar. Una cosa es lo que surge espontáneamente como demanda de los chicos, que hay que aclararlo, y otra cosa es presentarlo en la progresión. ¿Me explico? Eso es lo que quiero decir. Lo que vos haces está espectacular. Surgió, te tiraron hipopótamo. Bueno, bárbaro. Fíjense, a ver qué pasa con hipopótamo. Es una palabra tramposa. ¿Por qué es una palabra tramposa? Porque empieza con sonido I, pero en realidad cuando la escribimos, tenemos que escribir primero la H. Y lo que pasa es que la H es tramposa porque es muda, no tiene sonido. Entonces, en realidad, si nosotros decimos la palabra, va a sonar como con la I, pero en realidad en la escritura, bla, bla, bla. Y les explicás todo eso, la escribís en un costado del pizarrón, ¿sí? Porque obviamente que si surge, tiene que estar la explicación. Eso sí, yo lo único que estoy diciendo es no presentarlo hoy tema la H, digamos, ¿no? A eso me refería. Buenísimo, Gabriela, buenísima la pregunta. Alguien más había recién querido decir algo, que yo le pedí perdón, que quería redondear la idea, ¿no? Bueno, si alguien se acuerda, si alguien quería decir, o capaz que eras vos, Gabriela, perdón, capaz que eras vos, sí, sí, me parece que sí, ahí está. Bueno, Bárbara, sí, ahora sí, acá en el chat también hay otra pregunta que dice, en el caso de nivel inicial, ¿trabajamos con los sonidos también? pero por supuesto, si ustedes están usando el cuadernillo de Klofkina, perdón, ¿quién lo preguntó? ¿Se animan a contar? ¿A qué se refiere la pregunta específicamente? Porque con eso tienen que estar trabajando, se supone, desde principio de año. Bueno, no sé quién lo preguntó, si alguien se anima a comentar, sería ideal porque, digamos, desde principio de año estamos diciendo que hay que trabajar con conciencia fonológica, así que me preocupa un poquito esa pregunta a esta altura del año, sinceramente. Además, ya ven en los mismos materiales que se trabaja sí o sí, partiendo desde el reconocimiento de los sonidos, ¿sí? Por favor, si alguien tiene dudas, les pido que las aclaremos en este momento, ¿sí? Porque este es el último encuentro que tenemos con ustedes, ¿sí? Ustedes todavía les queda hasta diciembre para seguir trabajando, ¿sí? Entonces, es fundamental que tengan todo claro desde ahora, ¿sí? Y si hay alguien que no ha podido participar de todas las capacitaciones, les pedimos especialmente que puedan mirar los videos, ¿sí? Porque esto lo trabajamos mucho, mucho, mucho a lo largo de todo el año, ¿sí? No es que lo estamos comentando por primera vez ahora. Esto es un recontra repaso, ¿sí? De muchas cosas que vimos durante el año. Bueno, entonces fíjense que ahora, en la secuencia de la letra B, llegamos a la primera actividad de lectura.
¿sí? Acá ya tenemos actividades de lectura porque los chicos ya conocen una determinada porción de sonidos y letras que les permiten leer y también escribir algunas palabritas, de acuerdo a esas correspondencias que ya conocen. Entonces, fíjense esta actividad, ¿sí? Se llama leer en el agua. Dice, saltamos con Closquina de piedra en piedra, siguiendo el recorrido con el dedo índice. Sostenemos el sonido de cada letra hasta llegar a la siguiente piedra. ¿Qué palabra se formó? Redondeamos el dibujo correspondiente. Fíjense que esta actividad, ¿sí?, tiene algo muy parecido en su dinámica a la actividad de la ventanita, que si querés, Lili, ahora vos la vas a recordar en breve, ¿sí? ¿Por qué es tan importante y tan linda esta actividad de leer en el agua? Porque la propuesta es que el chico vaya siguiendo con el dedo este recorrido de cada saltito, ¿no? De piedra en piedra. Entonces, comenzamos, o sea, cada sonido de cada letra que ve lo tiene que ir prolongando, ¿sí? Entonces, ve la N tiene que decir nube, ¿sí? ¿Qué le vamos a proponer a los chicos? Que lo lean, que digan esos sonidos cada vez más rapidito, como si estuvieran como juntando cada vez más esos sonidos, ¿sí? Hasta que llega a la otra orilla y le preguntamos, ¿qué palabra se formó? ¿Sí? Es muy importante esta pregunta como parte del andamiaje, porque si uno no pregunta qué palabra se formó, como nosotros estamos como prolongando los sonidos, a veces perdemos la noción de unidad, ¿no? Si yo digo, mesa, tengo que estar muy atento para darme cuenta de que dije mesa, ¿sí? Entonces, es muy importante cuando estamos practicando así esta actividad, es muy importante preguntarle a los chicos permanentemente qué palabra se formó. Y a veces nos van a decir, ay, no sé, entonces le decimos, a ver, deciles un poquito más rápido, deciles un poquito más rápido. Y ya después de 2 o 3 veces se van a ir dando cuenta de que se formó la palabra nube, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo termina esta actividad? Una vez que identifican esa palabra, que la pueden decodificar propiamente, tienen que redondear, de esos 3 dibujos, redondear el que corresponde, ¿sí? Bien. Y ahora sí, pasamos a la siguiente actividad de esta página, ¿sí? Fíjense que acá Lili, ahí llegaste justo. Fíjense, yo les dije recién, antes de ir al trazado. La dinámica de esta actividad es muy parecida a la de la ventanita, que es una actividad que ustedes pueden replicar permanentemente en el pizarrón con cualquier palabra que contenga las correspondencias que ellos conozcan. Por ejemplo, estas otras ya las pueden leer también. Bebé, boa también las puede leer y otras de los cuadernillos anteriores con las cuales ustedes pueden seguir practicando. Entonces, ¿cómo sería la ventanita, Lili? La ventanita sería, nosotros escribimos una palabra en imprenta minúscula en el pizarrón, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra tapa, ¿sí? Y la escribimos y la tenemos tapada, ¿sí? La tenemos tapadita. Esta es la técnica de la ventanita, quiere decir que vamos a ir descubriendo de cada una de las letras que van apareciendo. El sonido que nosotros vamos haciendo, vamos descubriendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tapadita, entonces la palabra tapa, y vamos corriendo, ¿sí? Siempre coarticulando, ¿sí? Nunca decir el sonido separado, ¿sí? Entonces vamos descubriendo para que vaya apareciendo cada una de las letras, ¿no? Y vamos. Tu, 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 ta, pu, 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 ta. ¿Qué palabra se formó? Tapa, ¿sí? Primero la decimos coarticulando, vamos destapando. Y después hacemos la palabra por unidad, como hace Closquina acá. Closquina hizo nube, nube. Bueno, la ventanita es así, se tapa y se va abriendo la ventanita de a una de las letras para que aparezcan mientras vamos diciendo el sonido. Claro, genial, Lili. Entonces, esta actividad que Lili les explicó, que yo les decía que tiene la misma dinámica, les puede servir tanto para practicar con otras de las palabras con las que ya salieron en el material, digamos, en función de las correspondencias que ellos ya conocen, ¿sí?
como también les puede servir para practicar palabras nuevas siempre que esas palabras contengan las correspondencias que ellos ya conocen. Esto es lo fundamental. Si los chicos no aprendieron la palabra, la letra P y el sonido P, que lo enseñamos primero, no les voy a presentar palabras con P, porque yo no quiero que adivinen nada, ¿sí? Yo no les puedo presentar para leer una palabra que contiene una letra cuyo sonido no aprendieron a aislar y cuya letra no aprendieron a identificar y que no conocen esa correspondencia, ¿sí? Entonces, por eso es importante seguir la progresión de los materiales y cuando presentemos otras palabras para leer y seguir practicando, que siempre tengan esto en mente, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar súper, súper claro, ¿sí? Bien. Después seguimos con Bárbara, actividades. perdón, Sí, otra, Gabriela, te escuchamos. me, Sí, me surgió una idea, una, sí, una pregunta. sí, Em, en mi sala justamente el otro día estábamos trabajando aves sí, y entonces como estamos trabajando todo el tiempo el sonido de las letras, de todas las letras, nos enfocamos más en las vocales. Yo tengo sala 5, sí, pero surgen también los sonidos de las otras letras. sí, Y entonces, a cada rato que se dice una palabra con alguna vocal, los chicos dicen, ave, ave, también empieza con A, por ejemplo. Bueno, a cada rato lo relacionan. Y sí. una nena dijo A, B, o sea, como está la A y la E, que ya las vimos, la B no, pero es que ella solita ya es como que Aisló, claro. abrió y como que separó los sonidos de cada letra. Y Sí, esto va surgiendo. Encima yo tengo en el grupo, son 16, dos ya leen, pero también tengo otros dos nenes que, por ejemplo, a veces no distinguen la A de la E, el sonido, no la claro, letra. El gráfico lo distinguen, pero no el sonido. claro. Entonces es como que estoy todo el tiempo como mediando ahí entre las dos realidades de esos dos grupos de chicos. Obvio, sí. Pero bueno, va surgiendo. Yo no trabajé la B, pero cuando salió eso yo lo agarré y lo hablamos, obviamente. No, obvio, y si vos cuando te dice de esa manera ave y se la querés escribir en el pizarrón, escribísela, ¿sí? Sí, lo Pero hice. por eso, está bien, escribísela. Si querés focalizar en el trazado, escribísela en cursiva. Si querés focalizar en que reconozca las letras, escribísela en imprenta minúscula. Está bárbaro tomar lo que surge de ellos. El punto es que eso no se convierte en la progresión, digamos, ¿no? Vos después no Claro, vas a trabajar la B corta, porque la B corta ya es una cuestión casi ortográfica, digamos, que se ve al final claro, de primero, digamos, ¿no? Pero ahí en el momento que surgió, digamos, como insumo, está bárbaro, ¿sí? está bien. No es que vos vas a pretender que todos aprendan la B corta. No, o No, sea, no, en surgió. realidad es como que surge de ellos en palabras Claro, cortitas. Sol, por perfecto, ejemplo, cuando hablamos menos del 10, sol, menos 5, porque enseguida lo empezamos quieren y escribir. 5. Es como que esto les perfecto. generó como un montón de inquietudes y sale de ellos. Por supuesto, está Está, perfecto, perfecto, listo. perfecto. Bueno, y acá tenemos, perdón, fíjense que alguien está sin querer rayando la pantalla. Sí, nos están apareciendo unas rayas azules ahí. No sé cómo hacer para borrarlas. Fíjense que seguida la actividad de lectura, tenemos la actividad de trazado de esa misma palabra, ¿sí? Entonces, la leímos, ¿sí? Con imprenta minúscula y ahora la vamos a aprender a trazar con cursiva. ¿Por qué? Porque también ellos ya conocen el trazado de cada una de estas letras que componen la palabra, ya lo aprendieron a trazar en cursiva. Entonces, acá ya practicamos la escritura de una palabra completa, ¿sí? Entonces, directamente vamos sobretrazando, digamos, sobre la línea punteada, la palabra nube a lo largo del renglón, ¿sí? Y aquí después tenemos otra actividad de lectura, ¿sí? Que esta ya la habíamos usado para ejemplificar alguna otra cosa en otro momento, no recuerdo qué. Leer las estrellas. Fíjense que esto también funciona con el sentido de las agujas del reloj, que también es el sentido de la direccionalidad de la escritura. En este caso es curvo, ¿sí? Pero va así, en este sentido, ¿no? Entonces, si recorres con el dedo a las puntas de la estrella, podrás leer una palabra. Dentro de cada estrella, dibuja la palabra que leíste. Entonces, yo con ese dibujo me doy cuenta de si el chico leyó correctamente o no,
¿sí? Más allá de que se lo puedo hacer leer en voz alta también, ¿no? Pero me termino de dar cuenta cuando le hago hacer el dibujo, ¿no? Entonces le enseño que tiene que ir pasando con su dedito, ¿no? Por cada punta de estrella. Y vamos a ir también sosteniendo ese sonido. En este sentido, es una dinámica parecida, ¿no? A la de las lectura en el agua y a la de la ventanita, ¿sí? Voy a sostener cada uno de los sonidos de estas letras, ¿sí? Entonces el nene va a ir haciendo con el dedito. Ra, na, bola. ¿Sí? Le puedo ir diciendo, a ver, ahora hacelo más rápido. Hacelo más rápido, hasta que le podemos preguntar, ¿qué palabra se formó? ¿Sí? Y la dibujamos adentro de cada estrella. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y acá, fíjense, ya tenemos un pasito más de complejidad, ¿no es cierto? Porque tenemos lectura de frases. Ya habíamos contado que para, digamos, practicar la lectura de frases, de alguna manera teníamos que explicar un poquito cuál era la función del artículo, ¿no? Obviamente que no vamos a explicitar qué tipo de palabra es, no vamos a ir a la categoría semántica ni tampoco sintáctica, pero sí vamos a decir que es una palabrita, ¿sí? Que está directamente relacionada con esa otra palabra más importante, ¿sí? Entonces, ¿cómo decimos? ¿La enano o el enano? Bueno, ¿cómo decimos? ¿La isla o el isla? ¿Cómo decimos? ¿El beso o la beso? ¿Sí? Se trata de que ellos puedan identificar eso y acá vamos a leer. Ellos van a tener que leer las 3 frases y colorear el dibujo que corresponda. Tenemos 3 frases contra 2 dibujos, ¿sí? Así que ahí tienen que unir, fíjense, lo que van a poder unir es esto, ¿sí? El enano con el dibujito. Luego tenemos otra actividad de lectura, palabras bomba, ¿sí? Que esta es una actividad muy linda también, que está en el top 10 de las actividades de lectura. Muy linda porque de alguna manera le imprime a esta actividad o a esta dinámica un poquito de velocidad, ¿no? Acá ya es como que podríamos decir que les empezamos a proponer que lean con cierta rapidez, ¿no? Como para empezar a trabajar un poquito la fluidez. ¿Por qué? Porque en realidad la consigna dice, leemos y pintamos el cable de la palabra que coincide con el nombre del dibujo. ¿Me ayudas a cortar el cable para que la bomba no explote? Entonces, con esto de que la bomba va a explotar, les damos a los chicos una especie de excusa o un disparador para que ellos traten de leer las 3 palabras rápido a ver cuál es el cable que tienen que cortar, ¿no? Entonces, tenemos el dibujo, que tenemos que preguntar qué vemos en este dibujo, una boa, ¿sí? Y luego ellos van a tener que leer estas 3 palabras, rana, boa y nube, y decidir que tienen que cortar este cable, ¿sí? Obviamente que también, como les digo siempre y lo vuelvo a decir acá, es fundamental la revisión, ¿sí? De las actividades, porque si yo veo que un chico marcó acá donde dice rana, bueno, tendré que volver a modelar qué es lo que ves en el dibujo y a ver y ayudarlo despacito a leer acá, ¿sí? Con el dedito lector, ¿sí? Mostrándole cómo ir pasando despacito por cada una de las letras, prolongando cada uno de los sonidos, hasta que se dé cuenta lo que dice ahí, lo que dice en los otros casos y poder cortar el cable que corresponde, ¿sí? Tengo una consulta. Sí, Flor, te escuchamos. Si Em, quieres en- ponerte la camarita, mejor. Ay, no, no quiero. Bueno. Eh, con respecto a la actividad de cortar el cable, esa actividad se propone, por ejemplo, si los chicos la están haciendo, yo me imagino una situación, ¿no? Donde estamos todos juntos trabajando y empiezan a resolver, pero siempre hay uno que lee más rápido que otro y va a empezar a decir, es la del medio, es la del... ¿Cómo puedo evitar por ahí que cada, o sea, haciendo en esto de la rapidez, ¿no? Que cada uno a su tiempo, lo más rápido posible, pero sin influir en el otro para que el otro tenga su tiempo de leer. No sé si se entiende lo que estoy Sí, preguntando. no, te entiendo lo que decís, lo que pasa es que esto no es algo que tenga que ver en sí con el contenido, digamos, o sea, simplemente lo que le podés decir es que
por respeto a sus compañeros, cada uno va a trabajar en silencio, ¿sí? Porque si no, el compañero que escuchó lo que el otro decía, obviamente que no trabaja, no puede hacer la actividad, ¿sí? Porque ya escucha lo que dijo el otro. Tiene que ver con una cuestión actitudinal, digamos, que ustedes le tienen que insistir sobre eso, digamos, ¿no? Pero no es que haya algo específico del contenido, digamos, o de la forma de presentárselo, sino que tiene que ver con, bueno, recordar antes de la actividad, vamos a trabajar en silencio, lo único que vamos a decir todos juntos es qué es lo que vemos en este dibujo, ¿sí? A ver qué es lo que vemos, bueno, vemos una boa, ¿sí? Y ahora cada uno en silencio va a leer las 3 palabras y va a cortar y explicar la consigna, pero tiene que ver con eso, con insistirle desde lo actitudinal, ¿sí? No es que hay otra, Ok. otra pista, digamos, ¿sí? Bueno, vamos a la que sigue, ¿sí? ¿Qué quiere tapar Klofkina? ¿Sí? Acá también tenemos una actividad de lectura. Siempre fíjense que van como variando, podríamos decir, el escenario de fondo o la consigna, ¿sí? Pero en el fondo se trata de leer distintas palabras y que las puedan asociar a un determinado dibujo, ¿no? Para verificar cuál es la que están leyendo correctamente, ¿no? Entonces aquí tienen 2 dibujos y tienen 4 palabras, ¿sí? Hay 2 de estas palabras que se van a corresponder a esos dibujos y tendrán que marcar aquí de qué dibujo se trata, lo van a marcar acá, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Alguna otra inquietud? No sé si quieren hacer como un pequeño alto para ver si hay preguntas en el chat. Lili, Belén, no sé si vieron algo. Hola, ¿se me escucha? Sí, Paola, te escuchamos. No, con respecto a la colega que mencionaba anteriormente de cómo trabajar cuando quizás haya estudiantes que o ya saben leer y otros que no, que todavía no reconocen quizás las vocales al tener un grupo tan diverso, lo que se puede hacer como un ejemplo es realizar actividades de multitarea. Es decir, una vez en la sala organizarlos por sectores para los niños que quizás el cuadernillo se les sea más fácil trabajarlo con más rapidez y luego con los estudiantes que quizás, bueno, le va a llevar más tiempo para poder realizar las actividades. A Pero mí, perdóname, Paola, te hago una preguntita. ¿Vos sos de inicial? sí. Ah, bueno, porque esto no es específico de inicial, ¿eh? Estas actividades de lectura no están en el cuadernillo de inicial, porque en inicial solo trabajamos con las vocales, o sea que en inicial no les Ah, vamos a estar proponiendo leer, ¿sí? bueno, di entonces un ejemplo que también puede servir. Claro, sí, por supuesto, siempre hay momentos en los que quizás tenemos que complejizar la actividad, ¿sí? En primaria, pero no, yo lo quería aclarar por eso, porque en inicial Ah, no bien, bien. trabajamos con lectura porque solo trabajamos con los sonidos de las vocales y solo con las vocales nosotros no tenemos ninguna palabra para leer, ¿sí? Claro, claro, claro. Pero bueno, también los cuadernillos se puede trabajar de esa forma. Sí, por supuesto, cuando vemos que hay alguno que está más avanzado, en realidad lo que conviene hacer es a ese que está más avanzado pedirle que quizás lo resuelva con uno y después darle una tarea más compleja, digamos, ¿no? Para que esté entretenido y no quiera perturbar a los demás también, ¿no es cierto? Eso me parece que es muy importante también, ¿no? Claro. Bueno, gracias. Gracias a vos, Paola. Bueno, voy a Mariana Díaz y después a Mabel Molinas, que levantaron la mano. Mariana, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Mariana? Si podés, ponete la camarita en lo posible. Y creo que se va a cortar porque no Ah, tengo muy bueno, buena no hay señal, pero problema, voy a no hay intentar. problema. Pero si me escuchan, prefiero que me escuchen. Sí, te escuchamos Eh, perfecto. Mira, lo que me pasó a mí, yo estoy trabajando en un segundo grado, hasta el año pasado estuve trabajando, bueno, con el sistema con el que veníamos trabajando, se trabajaba todo imprenta mayúscula. Tengo varios nenes alfabéticos que escribieron en imprenta mayúscula desde un inicio. Sí, Después, de a poco, yo les fui pidiendo que fueran pasando a la letra cursiva y a la letra imprenta minúscula.
Y ahora, bueno, este año empecé a trabajar concretamente con este sistema a partir de agosto, que fue cuando tuve todos los libros. Si bien iba incursionando en algunas de las actividades que ustedes nos decían, empecé fuerte a trabajar con los libros en el mes de agosto. Y lo que me pasa ahora es que están escribiendo, se están largando muchos nenes a escribir, pero me están mezclando todas las letras en esto de que les presentamos todas las letras juntas y bueno, ellos traían la imprenta mayúscula desde la etapa inicial y ahora que les presento todas las letras, me empiezan a escribir, cuando sus producciones son propias, mezclándome mayúsculas, minúsculas, imprenta, por ahí alguna cursiva también. Eh, ¿Qué puedo hacer para trabajar esto? Y el Para tema que es que, claro, te entiendo, eso pasa cuando a veces se presentó primero la imprenta mayúscula. No, para mí es un indicador de que lo que más necesitan es más práctica, ¿sí? Yo creo que con más práctica y trabajando con la práctica de la escritura de palabras, frases, oraciones, lo van a ir pudiendo lograr, ¿sí? Yo ahora, vos me dijiste que estás yo estoy en segundo grado, con el en mismo segundo. grupo con el que inicié el año pasado, bueno, sí, con imprenta mayúscula, que era con lo que Claro, trabajamos. claro, y te Ya había pregunto. algunos niños con los que yo había empezado, que se habían alfabetizado, que había empezado a trabajar, pero de a una letra. Les proponía empezar con imprenta minúscula, a esos chicos ir haciendo el pasaje de a poco, y lo llevaban bien, y después los iba haciendo pasar a cursiva. Pero bueno, ahora cuando empecé con esta otra forma que estamos utilizando ahora, los que van empezando ahora a escribir, a soltar su escritura, esto me están mezclando todo. Claro, Y medio quizás se me... claro, lo que yo creo que te convendría hacer es por ahí, em, digamos, focalizar la práctica de la escritura en cuestiones bien dirigidas, como escritura de oraciones a partir de mirar una escena y nos preguntamos lo que vemos en esa escena, acordamos entre todos la respuesta, después la escribimos, o incluso la práctica de la escritura de palabras, ¿sí? Y por ahí ahora no estar focalizando tanto en la escritura de textos, porque si no van a empezar a mezclar todo, es decir, escribir un texto demanda, o sea, implica una gran demanda cognitiva. Entonces, por Sí, ahí te convendría como para la parte de producción textual, trabajar como momentáneamente un poco más en el dictado al docente, ¿sí? Y bien, por ahí que se focalicen en practicar, escribir, digamos, cosas más cortitas, palabras o frases u oraciones, pero hasta que puedan, digamos, terminar de consolidar la cursiva, ¿sí? Porque el tema es que sí, sí, empiezan a mezclar cuando no están seguros de cómo va cada letra. ¿Sí? Por eso empiezan a mezclar, ¿sí? Si no están seguros de cómo se escribe una o varias letras dentro de una palabra, bueno, lo único que queda es practicarlo, incluso poder de repente aislar la letra también, ¿no? Y como que quizás recuperar algunas de las secuencias anteriores, ¿sí? bien, bien, bien. Bueno, muchas gracias. Buenas No, por tardes. favor, gracias a vos, Mariana. Mabel, te escuchamos. No, ¿saben qué? Quería comentar. No, no es que tenga dudas, voy comprendiendo. Vieron que aparecen esas rayas, pero yo no quería tocar ahí porque sé que todas tenemos acceso y vieron donde dice más en la barra inferior, a la derecha dice más y está la opción de la pizarra y no sé si es que hay que presionar, yo no lo quise hacer, restablecer a valor predeterminado, que quizás así salgan las A rayas ver. esas. No, es que, espera, ¿dónde decís que dice ¿Viste eso? donde dice más? Ah, que Del están los lado, puntitos. exactamente, los tres. Si se Ahora, presiona restablecer a valor predeterminado, quizás se puedan borrar esas. no, a mí no me aparece eso. Ah, No, no sé ah, cómo será. claro, yo porque no quería tocar a ver, bueno, si me permiten, a ver, Bueno, si querés a ver. probar, si no, no te hagas Mm, problema. No, 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 bueno, no te no, no, hagas no. problema, Mabel. No hay Bueno, problema, no bueno, hay problema. listo. Gracias igual, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, ¿hay algo más en el chat? Lili, Belén, ¿vieron algo más? No, ¿No? no. Pero está bueno lo que le estuviste argumentando a la docente, de que si los nenes se confunden, hay que empezar otra vez
más chico a lo más grande. O sea, empezar nuevamente con la escritura de palabras, ¿sí? O solamente después frases, algunas oraciones, ¿sí? Con la pista visual, ¿no? Como Claro, para que los nenes puedan ir recuperando, digamos, la escritura solamente en cursiva, ¿sí? Seguramente que claro, se ha hecho una mezcla por todos estos cambios, ¿no? claro. Que es Recuerden que, lógico perdón, como Lili, sí, sí. la doctora Borsone, que el niño va formando su patrón motor. Y bueno, y va formando un patrón motor y ahí nomás se lo cambiamos para otro y después a otro. Por eso es que es como que no encuentra la base de cómo tiene que escribir, ¿no? Exacto, Pobres niños. exactamente. Eso es lo que le pasa, que finalmente es que como que pasó por muchas cosas, está mareado, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a mezclar letras, para mí, digamos, lo mejor que podemos hacer es ofrecerle más oportunidades de práctica poniendo la lupa en algo, ¿no? Porque yo no puedo practicar escribiendo un texto, no, porque ahí entran en juego otros procesos que son incluso mucho más complejos que los del trazado, ¿sí? Entonces, si los chicos mezclan letras, yo tengo que volver a practicar la escritura de palabra, tengo que volver a presentar el trazado de la letra, esa o esas letras que se están confundiendo, que están mezclando, ¿sí? Y ahí empezar la práctica de palabra, frase, oración, palabra, frase, oración, y no pedirles que escriban un texto en ese momento, digamos, si están con esa dificultad, ¿no? Me parece a mí que es como el caminito que hay que seguir. Así que bueno, buenísimo que haya surgido. Bárbara, Sí, acá yo leo algo también que dice en el chat, que dice, una consulta. sí. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que el estudiante haga ese clic para poder leer y escribir? No, es que eso a ver, primero, quiero decir que no es un clic, ¿sí? No es un clic, hay una enseñanza explícita, estructurada y sistemática, ¿sí? Es muy importante que no pensemos que hay un clic, porque no es que hay un momento en el que el nene no entiende nada y luego algo que sucede como si fuera una epifanía, digamos. No, no es eso, no funciona así, ¿sí? Todo tiene que ver con que nosotros podamos presentarles los sonidos y las letras, tanto en el reconocimiento de su forma visual de las letras como en el trazado, de manera explícita, con una determinada progresión, ¿sí? Y sistemática, y con muchas oportunidades de práctica. Ahora, después hay nenes que siempre sucede que hay nenes que tienen más facilidad que otros o que hay nenes que vienen con mayor estímulo de sus hogares y eso acelera el proceso, ¿sí? Habrá nenes que tengan dificultades y eso ralentiza el proceso, ¿no? Pero si nosotros trabajamos, a ver, de esta manera, consistentemente, haciendo todo lo que hay que hacer, ¿no? Digamos, siguiendo una progresión, siguiendo los materiales, si ustedes, en el caso de ustedes, empezaron con los materiales más tarde, ¿no? Pero imagínense, si estos materiales se empiezan a usar en mayo, perdón, en marzo, bueno, los chicos a fin de año tienen que poder estar escribiendo textitos de 2 o 3 oraciones, ¿sí? Ahora, obviamente que hay situaciones y que hay casos particulares y que hay quienes tienen alguna mayor facilidad porque tienen mayores estímulos quizás desde otros lugares y otros nenes quizás no. Pero por eso esta es una progresión que les da la posibilidad a todos de avanzar, ¿sí? Y al nene que no tiene ningún estímulo desde otro lado, acá en esta progresión tiene todo lo que tiene que tener para poder saber escribir con cursiva y leer con imprenta minúscula, ¿sí? Por eso me vuelvo a esta idea de que no es un clic, no es que los nenes en un momento hacen un clic, no hay un clic, ¿sí? Tiene que ver con cómo le presentamos los aprendizajes, los contenidos, ¿sí? Cómo ir progresivamente desarrollando las habilidades para que el nene aprenda, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando en este momento de la cursiva, ¿sí? La cursiva cuesta, ¿sí? Pero una vez que la cursiva se aprende, es la letra que mayor agilidad permite. Entonces, es clave la práctica, ¿sí? Es clave darles muchas oportunidades para practicar. Obviamente que cuando nosotros presentamos la letra al comienzo de esta secuencia, no alcanza solo con eso, solo con ese espacio que tenemos para practicar, ¿no? Era lo que decíamos en el encuentro anterior. Hay que darles muchas oportunidades para que sigan practicando la letra primero en espacios más grandes para luego poder manejar espacios más pequeños, ¿sí?
Entonces se trata de practicar, 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 ¿sí? Digo, tengamos en cuenta esto, que no es un clic, porque si nosotros esperamos un clic, no va a suceder. No hay nada que esperar, hay que hacer, hay que arremangarse, hay que pensar en la progresión, hay que ver, ¿sí?, dónde están los chicos que tienen mayores dificultades, hay que ver cuánta más práctica tenemos que agregarle a lo que ofrece el cuadernillo, que por supuesto es un modelo, como siempre decimos, ¿no? Por eso yo les decía recién, además de las palabras que hay para leer acá, hay que darles otras palabras para leer. ¿Pero cuáles? Aquellas que contienen letras que no se presentaron y no, las que contienen las correspondencias, sonidos y letras que ya se trabajaron, ¿sí? Pero si yo tengo acá boa y bebé y en el material aparece para leer solo boa, esto no es un bebé, es un nene, pero lo digo como ejemplo, también le puedo dar para leer bebé, también le puedo dar para leer nube, porque son sonidos y letras que ya conocen, ¿sí? Pero tengo que ofrecer para todo muchas oportunidades de práctica. Nosotros acá estamos hablando de procesos inferiores, ¿sí? Dentro de lo que es el modelo de la cuerda que habíamos visto hace algunas clases, ¿sí? Cuando hablábamos de la hebra superior y de la hebra inferior. Nosotros acá estamos hablando de habilidades de reconocimiento de sonidos, ¿sí? Establecimiento de las correspondencias, ¿sí? Práctica del trazado, escritura de palabras, decodificación. Todo eso está dentro de los procesos inferiores, que son procesos que, mediante la práctica, se pueden automatizar. No es como los procesos superiores, los de comprensión y los de producción textual, que son mucho más complejos, que demandan permanentemente nuestra atención, ¿sí? Nuestro control, nuestro monitoreo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se logra? Con la práctica y con una progresión adecuada a lo que van aprendiendo, ¿sí? Lili, ¿querías agregar algo más? No, está bien. No, está bien. Bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces, seguimos después con cursiva con closquina, ¿sí? Fíjense cómo sigue esta progresión, ¿sí? De este capítulo, de esta secuencia, y nos dice, Closquina nos pide que le demos consejos para escribir palabras completas. ¿Le mostramos cómo se hace? Trazamos sobre la línea punteada la palabra que aparece al comienzo del renglón. Y luego continuamos escribiendo la palabra hasta terminar el renglón. Fíjense que acá las palabras que se van a proponer escribir, que tienen sonidos y letras que ellos ya conocen, son boa y nene, ¿sí? Acá aparecen las palabras para ser primero trazadas sobre la línea punteada y luego escritas a lo largo del renglón, replicadas, ¿no? Pero luego van a tener un pequeño texto que van a tener que completar, ¿sí? Con esas palabras que ellos practicaron a escribir aquí, ¿no? Entonces, fíjense, primero está como ponemos la lupa sobre estas palabras, ¿no? Practicamos el trazado de esto. Y luego vamos a trabajar con este textito, ¿sí? Entonces, acá fíjense cómo tendría que quedar. Un nene se disfrazó de boa, se arrastró por el jardín como una boa y asustó a los nenes que estaban jugando, ¿sí? Es un textito muy fácil, muy sencillito, que está ilustrado por esta escena. Entonces, también la actividad la vamos a modelar de esta manera, ¿no? La consigna dice, se escaparon algunas palabras del texto. Closquina quiere encontrarlas. Colaboramos para completar el texto. Vamos a empezar preguntándoles a los chicos, ¿saben cómo son las boas? ¿Qué hacen? ¿Cómo se mueven? ¿Sí? Podemos preguntar todo eso como si fuera una pequeñísima lectura dialógica, ¿no? Y luego de completar con las palabras que corresponden, vamos a preguntarles por qué se asustaron los nenes, recuperando un pequeño aspecto de ese textito chiquitito que acabamos de completar. ¿Sí? Bueno, y aquí termina, fíjense, ahí ya viene la otra gitanjáfora. Aquí termina entonces la secuencia, ¿sí?, de la letra B, que comenzó por el reconocimiento de su sonido, ¿sí?, la discriminación de su sonido. Fíjense, vamos a mirar todo el capítulo junto. Comenzamos con la gitanjáfora para exponer a los chicos a ese sonido. Presentamos los 4 tipos de letras. Comenzamos reconociendo el sonido inicial, consolidándolo, luego discriminándolo respecto de otros sonidos que ellos ya conocían,
Luego empezamos a practicar el trazado, tomando uno de los rasgos de la letra B larga, ¿sí? Con una determinada progresión, luego practicando en tamaño macro el trazado ya de la letra con una determinada direccionalidad que está marcada por estas flechas, luego ya practicamos el trazado de la letra a lo largo del renglón, en un tamaño ya pequeño, ¿no? Luego consolidamos el trazado relacionado con el sonido inicial. Luego tuvimos 2 actividades de práctica de las letras enlazadas, una en el marco de la palabra y otra enlazándolas con cada una de las vocales solamente. Luego ya presentamos la correspondencia, la presentamos, la discriminamos respecto de otros sonidos iniciales, ¿sí? Tuvimos actividad de lectura por pista visual fonética, un cazasonidos, ¿sí? Con una palabra que comienza con ese sonido que se está trabajando y esa letra que se está presentando. Y luego vienen las actividades de lectura y de trazado, ¿sí? Lectura en el agua, siempre manteniendo los sonidos, trazado de una palabra, la misma que se acaba de leer las estrellas, lectura de frases, lectura de palabras bomba, bueno, esta otra de ¿qué quiere tapar Klofkina? Luego ya práctica de escritura de palabras, palabras completas, ¿sí? Primero de forma aislada y luego en el marco de un texto. ¿Sí? Todo este trabajito hicimos con la letra B. Ahora díganme ustedes si da lo mismo hacer esto o si da lo mismo decir, bueno, y ahora lee esta palabra con una letra que nunca vieron en su vida y con la cual nunca hicieron todo este recorrido. Qué distinto, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esto que estoy diciendo desde el primer día que nos encontramos acerca de la progresión. ¿Sí? Bueno, esto es fundamental. Ahora sí, hago un pequeño intervalo para ver si hay alguna preguntita, si hay algo sobre lo cual quieran volver sobre esto. Lili. No, solamente agregar que estos materiales, así como estuviste explicando, estuviste desandando la letra, en este caso el sonido B, como cada una de las actividades, ¿sí? Se va complejizando, ¿no? Y se van como retomando, ¿no es cierto? Sabemos que el trabajo de la propuesta queremos aprender, la trabajamos desde como decimos nosotros, una enseñanza espiralada, ¿sí? Es que vamos retomando lo que ya venimos trabajando y vamos incluyendo cosas nuevas, ¿sí? Nunca trabajamos con palabras o que el niño lea palabras que todavía no conoce el sonido, ¿no? Y también lo importante de esto, que viene bien para la persona que hoy, la maestra que nos decía que los nenes confundían, ahí en la última actividad de Klofkina, cómo a partir en la escritura, digamos, primero se practican las palabras que vamos a usar, ¿sí? Para completar la oración, ¿no? No es que el niño tiene que pensarla, ¿no? Primero se la tenemos que dar, ¿sí? El niño le damos la palabra, la traza la palabra, y también nosotros le ponemos la pista visual, es decir, le ponemos ahí debajo la imagen, ¿no? Como decía Bárbara, ¿sí? Trabajar también con la imagen para que el niño se pueda dar cuenta, ¿sí? Y que podamos elaborar. En las clases anteriores, cuando trabajaste escritura de palabras, frases y oraciones, esto también se tuvo en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros a partir de una imagen, ¿sí? También poníamos 3 oraciones, las cuales el niño tenía que leer y tenía que unir con la imagen que estaba, ¿no? Son por ahí pistas visuales que también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Que no es que se trabaja todo así como en el aire, sino que está todo complejizado, digamos, pero así en forma espiralada, ¿sí? Así Sí, que bueno. Lili, eso que vos decís lo quiero retomar porque es muy importante, porque, claro, vos hablás de la pista visual de la actividad esta, ¿no? Y dijiste recién que no es que le estamos pidiendo que adivine, no digo que adivine, pero no le estamos pidiendo que
reconozca qué palabra tiene que escribir acá, porque ahí estaríamos trabajando otro proceso, ¿sí? Por ahí estaríamos trabajando vocabulario. Y acá lo que tenemos que practicar es el trazado. Entonces le damos nosotros la palabra que tiene que trazar. Y esto me ayuda para volver a consolidar esto que dijiste respecto de la docente que preguntó lo de los chicos que mezclaban tipos de letras, ¿no? Si yo tengo chicos que están mezclando tipos de letras, no le puedo estar pidiendo que produzca un texto. Porque para producir un texto, ese chico lo que va a tener que estar haciendo es planificando lo que va a escribir, eligiendo las palabras adecuadas para expresar ese contenido, es decir, textualizando, ¿sí? Después transcribiendo, donde además tiene esa dificultad, y por último revisando, ¿sí? Entonces, fíjense que es algo imposible de cumplir, porque los procesos de planificación, de textualización y de revisión son procesos de orden superior mucho más complejos que el trazado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo por eso volvemos a la idea de que tenemos que volver a la práctica de esa letra, de la palabra, de una frase, ¿sí? Y hasta que eso no esté consolidado, no podemos pasar a unidades mayores, ¿sí? Entonces tiene que haber como un volver un poquito hacia atrás para después volver a avanzar hacia donde estábamos, ¿sí? Sí, estaba con la mano levantada Mariana y después Micaela. Mariana, te escuchamos. Sí, yo soy la seño que planteé esto Sí, de que los sí, chicos, sí, las escucho que hablan esto de no plantearles la escritura de un texto y volver hacia atrás. Yo les quería decir eso, la confusión está hasta en la escritura de palabras simples, digamos. claro, En un artículo pueden llegar a poner la E en imprenta minúscula y la L en imprenta mayúscula, o bueno, esto, en palabras muy pequeñas, ni hablar de textos. claro. En Ah, está bien. oraciones o en palabras, yo ya me fui a la palabra, me volví a la palabra con muchos niños, eh, hacen esta mezcla de todas maneras, pero bueno, entiendo que es por el proceso, ellos han tenido un proceso así de mucho cambio. Claro, claro, claro. Claro, yo en un momento había interpretado como que por ahí vos querías que siguieran escribiendo textos, por eso hice todas estas aclaraciones, pero No, de no, todas no, maneras, es en la está bien. escritura de palabras. También, bueno, en algún momento hablamos sobre, eh, cuando fuimos viendo los distintos tipos de letras, la letra cursiva mayúscula, por ejemplo, que hablábamos muchas veces de que se escribía al iniciar el nombre de cada uno de los chicos o al iniciar la oración, pero no todos los chicos están en ese nivel. Hay niños que están recién empezando a escribir palabras también, y bueno, y esos niños se sienten muy seguros con la imprenta mayúscula y ahora ante este nuevo planteo, bueno, han empezado a incorporar los otros tipos de letras, pero con esta dificultad. En Claro, general me mezclan todas. Pero claro. no, no, hablando de palabras, no. Está bien, cuanto antes lo hagas ese pasaje es mejor porque cuanto más tiempo pasa es más difícil y después llega un momento que ya es muy difícil, digamos, que lo Sí, hagan. sí. Lo que Eh, pasa es eso, que ellos tuvieron todo el primer año de imprenta claro, mayúscula. Entonces, con la que se sienten seguros, el primer año y medio, recién ahora esta segunda mitad de año, estamos incorporando las otras, entonces ahí se están confundiendo. claro, pero acordate que la imprenta minúscula no se las presentes para escribir, sino solamente para leer. Sí, sí, en realidad lo que yo te hablo de la presentación de las letras es esto, cuando presentamos con el libro la Sí, letra en en las cuatro formas, eh, no para escribir, sino cuando presentamos la claro, letra, sí, 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 ahí, bueno, la ven y la tenemos en cuenta como que esa también es el mismo sonido. claro, Bueno, ahí, cuando empiezan perfecto, a querer usarla, me la están mezclando. perfecto, perfecto. Perdón, aclarar eso nomás. Gracias. Gracias, Mariana, muchas gracias. Micaela, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien, todo bien. No, justo estaba escuchando lo que le decías a ella y era una consulta respecto a eso. Nosotros también estamos en primer grado y esto de la confusión de letras, el otro día hablaba con mi paralela ese tema de que nosotros dictamos, estamos haciendo dictados de las palabras que por ahí estamos trabajando y conociendo y pasa esto de que mezcla mayúscula con minúscula.
Por ejemplo, Luna empezó mayúscula y pongo una U en minúscula, la N en minúscula, la A en mayúscula, y dice Luna. Entonces, por ahí lo que nosotros le proponíamos era volver a escribirlo en minúscula. Pero recién escuché que vos le decías a ella que por ahí la escritura en minúscula no es necesaria, ¿o sí? Pero pará, pero vos me estabas hablando de cursiva o de imprenta, porque eso no me aclaraste, no entendí. Imprenta mayúscula. Imprenta. Mezclar Pero, imprenta. pero, Mayu- pará, rebobinemos. Pero contame esto, ¿por qué le estabas proponiendo la escritura en imprenta? No, la escritura en imprenta minúscula. En minúscula. Claro, pero Pero, eso es lo pero que, me pasa, claro, claro, no, pasa esto no. de que se Lo mezclan que las digo es, letras. lo que digo es que, claro, nosotros lo que explicamos es que la imprenta minúscula es la letra que proponemos para la lectura, pero no para la Claro, escritura. justamente por eso lo acabo de escuchar y era lo que tenía pensado preguntar. Claro, Acabo de escuchar la respuesta. pero vos Pero estás trabajando con los materiales, Micaela. sí, 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 Ah, estamos pero y bueno, trabajando y con los por eso materiales. ahí siempre el trazado aparece en cursiva. Sí, no, obviamente sí, la cursiva está, la trabajamos y escribimos en cursiva, pero justamente me pasa lo mismo que con la letra mayúscula, por así decirlo. La estamos tratando de sacar porque ellos vienen ya con esa letra incorporada y pasa, por ejemplo, no sé, leo esta palabra nene y hago la N en cursiva y la E la hago en minúscula. En minúscula de Y imprenta, decís, porque el claro, sí, resto sí, todo es sí, cursiva, claro. en imprenta minúscula. Ah, está Entonces, bien. eso es que se queda escrito así en los cuadernos, en las producciones de ellos. Claro. No, y ese Pero es vos en algún lo que... momento le enseñaste a trazar la imprenta minúscula, eso es lo que no entiendo, porque entiendo si lo mezclaran con la imprenta mayúscula porque era la letra en la que escribían antes. Sí, sí, sí. No, la letra, cuando presentamos cada letra, cada vez que comenzamos una letra, la presentamos las 4, como aparece en el cuadernillo. Y hacemos los carteles para el aula, donde aparece la imprenta mayúscula, la imprenta minúscula, la imprenta en cursiva, No, la perdón, cursiva la mayúscula y la mayúscula cursiva en minúscula. cursiva y la minúscula en cursiva, las 4. Claro, Entonces, ellos van guiándose también por los carteles. claro. Sí, lo que me llama la atención es que cuando vos al chico le presentás solamente la correspondencia con imprenta minúscula, no es que el chico va a ir a trazarla porque sí, porque en realidad el trazado es algo que se enseña aparte. No, 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 la conocen así, está así. Me Por pasó eso, la otra vez en una clase, que justo creo fue Belén a mi clase, comenzamos con la letra F y obviamente comenzamos con bueno, la primera página, no me acuerdo a leerlo, para leerle el sonido, identificar el sonido, y yo pregunté si alguien conocía cómo se escribía esa letra. Y el niño que pasó a hacerla la hizo en minúscula, en imprenta minúscula. imprenta minúscula. Entonces ahí comenzamos nosotros con el tema de hacerla en cursiva. Estuvimos practicando el trazado y bueno, y todo eso que viene en el cuadernillo. Pero por ahí mi inquietud era esto de lo mismo que las chicas que habían comentado las colegas anteriores. Esto de que escribo no un texto, una palabra de un dibujo o una imagen que pego en el pizarrón para escribir o una palabra que yo dicto, pasa esto de mezclar las letras. Entonces, por ahí lo que yo les proponía a ellos, que no sé si está bien o no, es volver a escribirla correctamente en la letra, en la cursiva. Sí, perfecto, porque, o sea, el punto es que lo que tienen que hacer es seguir practicando, ¿sí? Es la única Hay un manera de que lo puedan cuadernillo, internalizar. David. Sí, Lili. ¿Vos vas a seguir compartiendo? Ah, no, si quieren lo saco, esperen. Sí. No, yo lo dejé Eh, un poquito por si querían ver algo ¿Qué hay más. cuadernillo de
cursiva con Closquina, que están todas las letras para practicar. Sí, pero no, es que lo tengo que buscar ahora, no lo tengo a mano, No, por eso. no, pero a lo mejor lo tienen en la plataforma. Ah, que lo busquen ellos, sí, 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 eso Sí, sí, lo claro, estamos sí, sí, usando. Ah, bueno, ahí eso para están todos. practicar. Sí, Por sí, eso, o sea, donde vemos Claro. que hay chicos, así como les decimos que cuando hay chicos que omiten letras en un dictado, tienen que seguir trabajando con, por ejemplo, casasonidos, porque quiere decir que todavía les falta seguir trabajando y desarrollando conciencia fonológica, pasa algo similar con el trazado, ¿sí? Si los chicos mezclan letras es porque todavía no saben cómo se escribe esa letra, por ejemplo, esa E en cursiva, no se acuerdan bien, ¿sí? No se acuerdan bien y no recuerdan, ¿sí? El movimiento de la mano, cómo hacerlo. Entonces, lo único que podemos hacer para solucionar eso es dar mayores instancias de práctica, ¿sí? Y primero focalizar en esa letra que no se acuerdan, ¿sí? O esas letras que no se acuerdan, y luego practicar con palabritas, 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 cuando vemos que va mejorando frase, 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 cuando vemos que va mejorando oraciones, 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 ¿sí? Pero nunca plantear una oración cuando todavía no tienen en claro las palabras, ¿sí? Entonces habrá que hacer dictados, ¿sí? De distintas maneras para ponerle más onda o lo que ustedes quieran, pero hay que seguir con eso, ¿no? Modelar el trazado, que vuelvan a ver bien el recorrido de la mano, que lo hagan en un tamaño más grande, que lo hagan en un tamaño más chico, que lo hagan en el aire, que lo hagan con el dedo índice pintado con témpera. Por eso Lili les recomienda especialmente el cuadernillo de trazado, donde además está como bien involucrado el movimiento corporal asociado al movimiento de la letra, ¿no? También otra que podrían, otra estrategia que podrían hacer la docente es, hasta que los niños puedan consolidar que la palabra se escribe entera, digamos, las letras son todas en cursiva, escribir la maestra la palabra en el pizarrón para que ellos la vean, ¿sí? Que la vean y después, bueno, hasta que la miren un ratito, después la maestra la borra y que ellos la escriban, como para ir aceptando, digamos, el tema de escribir todas las letras en cursiva. Sí, totalmente. Lo que no tenemos que hacer es empezar a mezclar la escritura con la imprenta minúscula. Por eso yo me mareé un poco cuando me contabas, porque digo, por ahí si vos le decís al nene, ¿querés escribir esta letra? ¿Qué pasa? El nene la va a escribir en la letra que él sabe o recuerda. Y ahí es donde hacemos la ensalada. No le pidamos al nene que escriba la letra si nosotros ya sabemos que vienen habiendo trabajado otra letra distinta, ¿sí? Seamos nosotros siempre el modelo de la letra que queremos empezar a trazar, porque si no, ya es una situación de confusión, ¿sí? Si yo hago uno que pasa al pizarrón, le pregunto, ¿te acordás cómo se escribe la letra? El nene la escribe en imprenta minúscula, eso está bárbaro para la lectura, pero no es lo que estamos justo proponiendo para el trazado, ¿sí? La letra, bueno, hay otras cuestiones más finitas para hilar en torno a la imprenta minúscula y la cursiva que no vienen al caso ahora, pero vamos a quedarnos con esta idea de que acá estamos proponiendo el trazado en cursiva, ¿sí? Entonces, todo lo que vayamos a escribir que esté en cursiva, todo aquello en lo que nosotros querramos poner el foco en cuanto a la escritura, que sea en cursiva, ¿sí? Los chicos no pueden estar aprendiendo varios tipos de letra a la vez, a escribir incluso. No pueden estar aprendiendo a escribir en cursiva y en imprenta minúscula, ¿sí? Porque no se da, o sea, finalmente retrasa el aprendizaje de los dos tipos de letra, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? La minúscula para imprenta minúscula para escribir. Cursiva, perdón, imprenta minúscula para leer. Cursiva para escribir, ¿sí? Y tenemos que ser muy consistentes con el tipo de estímulo que estamos usando en cada caso. Si el estímulo es para aprender a leer, que esté en imprenta minúscula. Si el estímulo tiene que ver con, a ver, alguna escritura intermedia, algún portador, alguna palabrita que yo quiero que ellos tengan a mano para después escribir un texto, lo puedo escribir en cursiva. Si yo estoy haciendo un diario mural, lo voy a escribir en cursiva. Cuando quiero pasar en su versión final para que el diario mural sea leído por los padres, por quien sea, lo paso a imprenta minúscula, porque estoy poniendo el foco en que otro lo lea. Pero si yo estoy poniendo el foco en el proceso de producción textual, tengo que escribir en cursiva. ¿Sí? Esto es lo que quiero que quede como idea, ¿sí? Bueno, voy a la pregunta o comentario de Débora. Hola, Bárbara. Hola, Perdón que no Débora, prenda ¿cómo la cámara, estás? pero tengo muy mala conexión a internet y no, así No hay funciona. problema.
Primero te voy a pedir que no te enojes con mi pregunta. Dale, Em, contanos, Débora. Vos sabés que hay prácticas en nivel inicial y en primaria que es difícil de desarmar, ¿no es cierto? Y un poco todo este método viene a poner en jaque un montón de cuestiones que están como totalmente naturalizadas, digamos, ¿sí? Una Sí. tiene que ver con el orden en el que se enseñan las letras. Entonces, yo estuve tratando de hacer como un paralelismo entre lo que propone los cuadernillos de Klofkina y lo que se propone en la guía de Klofki, ¿sí? En la guía para docentes. Y hay como cierta diferencia en el orden en el que se presentan las letras. Entonces, entre eso y cómo se solían dar las letras, a mí a veces me cuesta como pensar un poco en cómo ir incorporando las letras más allá de los cuadernillos. Por ejemplo, ¿cuándo empezar a trabajar con sílabas trabadas? ¿Vos estás en inicial? Estoy en primero. Ah, dale, vos decís todas las preguntas y después vamos Eso, por una ejemplo, por una. ¿cuándo trabajar con sílabas trabadas? Porque en el cuadernillo no están. Y no, porque ustedes ahora están trabajando con los primeros 3 cuadernillos, ¿no? No, en primer grado tenemos los 5 cuadernillos para trabajar. Sí, pero ¿ya los completaron? Porque entendí No, que ahora estaban focalizando en los primeros 3. claro, sí. Sí, sí, sí. Por eso, por eso. Trabajamos con el de vocales, trabajamos con el bloque 2, ahora estamos trabajando con el bloque 3, justamente estuvimos trabajando con la F, que es la última. Entonces de ahí después tenemos que pasar al bloque 4. Entonces Sí. yo voy viendo como las secuencias, tratando de adelantarme y como para poder organizarme, y veo esto, que sílabas trabadas no están, y quienes vienen hace mucho tiempo trabajando en primero me dicen, bueno, no, ya a esta altura tenés que dar sílabas trabadas, ¿no? Entonces digo, está esto entre lo que tenés que hacer, porque era lo que se hacía antes, y qué es lo que deberíamos hacer ahora con este nuevo enfoque. Te pregunto una cosa. Yo primero te quiero preguntar a qué te referís con sílaba trabada, si te referís a sílaba compleja y de qué tipo de complejidad. Eso en primer Por lugar te quería preguntar. ejemplo, BL, BR, TR, Ah, bueno, grupo TR, consonántico entonces. CL. Claro, Grupo sí. consonántico. Ujú. Bien, está bien. El tema con los grupos consonánticos es que los chicos tienen que tener desarrollada muy bien la conciencia fonológica para que después eso se pueda traducir en la escritura. Si no, el grupo consonántico lo que más suele suceder es que los chicos omiten una de esas consonantes justamente por no reconocerlas, Ujú. ¿sí? Eso es una de las cuestiones que suceden con los grupos consonánticos, por eso se dejan para un poquito después. Es decir, una vez que los chicos ya han consolidado mucho el trabajo y toda la dinámica que implica reconocer un sonido, aislarlo, reconocer todos los sonidos que componen una palabra, asociarlo a una determinada letra que ya se reconoce visualmente, etcétera, etcétera, reconocerla desde la imprenta minúscula, poder trazarla en cursiva. Una vez que ellos tienen esa lógica y entendieron esa dinámica, después los aprendizajes más complejos como ese que vos decís de los grupos consonánticos se hace más fácilmente. Pero si los chicos no tienen un buen desarrollo de la conciencia fonológica, los grupos consonánticos suelen ser una piedra de tropiezo. ¿Sí? Bien, Por eso, generalmente, cuando se presentan grupos consonánticos, que quizás puede ser al final de primer grado, quizás puede ser en segundo, pero todo depende de cómo se venga trabajando. Lo que bien. importa, por ejemplo, es que se vuelva a trabajar el casasonidos, por ejemplo. Ujú, ¿Sí? Por ejemplo, en Klofki 1, ustedes tienen la guía docente, no, en Klofki 1 no, perdón, en Klofki 2, que ujú, está pensado para primero y parte de segundo, ahí se presentan los grupos consonánticos, ¿sí? ujú. Y si vos lo querés revisar, vas a ver que, por ejemplo, está muy trabajado desde primero justamente el casasonidos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder desarrollar la conciencia fonológica de esos sonidos, porque es difícil identificar los sonidos que componen un grupo consonántico, ¿sí? Entonces a mí no me sirve, digamos, apresurarme a presentarlo desde la lectura o desde la escritura si yo todavía tengo que consolidar conciencia fonológica para poder identificarlo, porque no es lo mismo presentar la consonante aislada o en una sílaba simple como gato, ¿sí? Que presentarlo dentro de un grupo, que tiene una dificultad extra para poder reconocerlo y, lógicamente, para poder leerlo, pronunciarlo para leerlo e identificarlo para la escritura,
¿sí? Ujú. Entonces, bueno, eso te quería decir, que si vos vas a la guía docente de Klofki 2, vas a encontrar algunas recomendaciones para trabajar los grupos consonánticos, ¿sí? Sí, las vi y estuve como eso, analizándolas, pero por eso, como ahí aparecen, me preguntaba esto, ¿en qué momento? A ver, o sea, lo que yo quiero que entiendas es que muchas veces otras docentes con más experiencia nos dicen, tenés que estar haciendo tal cosa, ¿no? Pero este método nos propone trabajar de otra manera, ir en otro sentido. Entonces, a veces lo difícil es poder como decir, bueno, no, yo sé que se trabajaba eso, pero ahora tengo que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, en eso es donde yo necesito preguntártelo a vos como especialista para poder tomar una decisión pedagógica en ese sentido, ¿sí? Y ver si el grupo está listo para poder trabajarlos e incluirlos, o digo, no, esto queda para segundo, y le comento a mis colegas de segundo que esto se va a trabajar más adelante, ¿sí? Claro, no, yo te entiendo, Débora, y no, no te preocupes que no me enoja para nada tu pregunta. Lo que te quiero decir justamente es que, a ver, cuidado con esto que vos decís cuando nos dicen a esta altura ya se debería haber presentado tal o cual. O sea, el punto es la progresión, digamos, ¿no? Porque sí, también a veces se les presenta a los chicos palabras para leer cuando los chicos todavía no conocen esas letras, ¿no? O se les presenta para leer palabras que en realidad sabemos que los chicos un poco recuerdan de memoria, pero después esos aprendizajes muchas veces vemos después en la práctica que no son sólidos, porque finalmente después los chicos no tienen un buen nivel ni en lectura, ni en escritura, ni en comprensión, ni tienen los estándares esperados, ¿no? Y eso tiene que ver con ciertas prácticas que a veces están institucionalizadas y que no están respaldadas por una evidencia científica de lo que sabemos que conviene hacer y lo que no. Entonces, por eso, yo lo que te propongo es, igualmente, como vos dijiste muy bien al comienzo de tu intervención, hay diferencias también en algunos aspectos de la progresión de Klofkina respecto de Klofki, ¿sí? No es exactamente igual el orden. ¿Por qué? Porque la progresión no es algo abstracto, no es como una entelequia que viene y que baja del cielo, sino que en función de ciertos principios, que esto además está muy estudiado por la psicolingüística, por la neurociencia, de lo que efectivamente funciona, hay variaciones, ¿sí? Y hay pequeñas variaciones en la progresión, ¿sí? Pero todo dentro de una lógica macro. Entonces, esas variaciones obedecen a esto, ¿sí? Mi propuesta es que vos sigas Klofkina en este momento, que son los materiales que tenés para todos los chicos en el aula, ¿sí? Si vos lográs completar esos cuadernillos, para mí, yo creo que eso es lo más importante, no apurarse tanto con introducir al grupo consonántico. Ahora, si vos ves que tus chicos son unos aviones, que todos escriben en cursiva, que todos leen en imprenta minúscula, que ya van pudiendo escribir 2 o 3 oraciones juntas, etcétera, etcétera, o leyendo oraciones, que podés hacer lectura en eco, que te va bien, que bla, 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 ¿querés empezar a introducir después de todo eso los grupos consonánticos? No puede ser, ¿sí? Pero depende de un diagnóstico que vos puedas hacer del grupo y no del hecho de decir, voy a trabajar grupos consonánticos porque, no sé, porque se suele hacer, ¿sí? A eso voy, ¿sí? Perfecto, gracias. No, por favor, Débora. Gracias por tu pregunta, por tu intervención. Bueno, muy bien. Bueno, estamos casi ya en horario. Creo que fue un encuentro muy, muy enriquecedor, muy sólido, muy lindo todo lo que fueron comentando, preguntando todas las intervenciones que hicieron. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Lili, te veo con ganas de hablar. Todo bien, estaba mirando la hora, sí, que ya estábamos en horario. Ya estamos, ya estamos. Me pareció una clase muy enriquecedora porque, bueno, se pudieron este, las dudas que tenían algunos docentes, también tus argumentaciones creo que vienen bien. Este ha sido un primer año, yo creo que el año que viene van a sentar muy bien las bases y van a arrancar de lleno con todo esto. Creo que siempre tenemos que seguir capacitándonos, estudiando, revisando los apuntes, mirando los videos, ¿sí? Esta propuesta es muy rica, digamos, en cuanto a resultados. No tengan miedo, no tengan miedo de implementar la cursiva, no tengan miedo de hacer relatos de experiencias personales todos los días.
de hacer la lectura dialógica, de poder ir consolidando lo que es conciencia fonológica a través de las actividades que presentamos en los materiales. Este ha sido un año de, si se quiere, de prueba, así que bueno, creo que las bases bien cimentadas van a empezar a dar muy buenos resultados en lo que queda del año y el año que viene, no hay dudas de eso. Así que yo los invito a todo el grupo, agradezco que estén presentes en todos los encuentros, agradezco que revisen los materiales y bueno, agradezco también que puedan llevar adelante esta propuesta en el aula. Y sin miedo, si cuando alguien necesite algo hay que preguntar, ¿sí? Preguntamos y seguimos avanzando. Tal Y cual. por mi parte, un gracias enorme, un beso grande desde acá de Entre Ríos. Me encantó haber estado todo el año con ustedes, la verdad es que son parte de mi vida, les agradezco mucho, bueno, y sigamos tomados de la mano en esta maravillosa aventura de alfabetizar a los niños de Chubut. Sí, totalmente, Lili. Me sumo a tu agradecimiento y quiero agradecer también a todo el equipo de referentes de las distintas regiones que nos estuvo acompañando. Hoy está con nosotros Belén, así que le quería agradecer muy especialmente. Y bueno, y también que haga extensivo este agradecimiento a todo el equipo, a Guadalupe, a todas las chicas que nos acompañan en la Comisión 2 también, a quienes veremos el lunes que viene. Pero bueno, muchas gracias a todos, gracias por participar, gracias por animarse a preguntar. Sepan que estamos a disposición también para recibir consultas, inquietudes, así que seguramente nos las pueden hacer llegar a través de sus referentes, que bueno, algunas de ellas tienen nuestros contactos personales y demás, así que estamos a disposición. Lo que queremos es que este plan provincial de alfabetización pueda salir adelante. Como dijo Lili, es el primer año, los cambios cuestan, obviamente, así que ténganse paciencia y de a poquito todo se va a ir acomodando y seguramente el año próximo todo va a ir marchando sobre ruedas ya desde marzo, ¿sí? Así que gracias por todo, la verdad es que ha sido un año de capacitaciones muy linda, ustedes con esto siguen trabajando hasta diciembre, nosotros vamos a seguir un poco ahora en otro rol. Así que bueno, les mandamos un beso muy grande y estamos a disposición para las inquietudes que tengan. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Sí. Lili. Muchas Me quedo gracias, con- Chao, chicas. chicas, Un gracias placer. por todo. Gracias a Chao, ustedes. Marcela, chao. vamos. Seguimos en contacto. Gracias. Adiós. Besitos. Beso grande. Beso enorme. Chau, chau. Chau.